Tardes a todos, bienvenidos a una nueva temporada de estos conversatorios jurídicos. Hoy el tema será la función social del concurso mercantil en México y tenemos como invitado de honor al maestro Teo Flores Bravo. Muchísimas gracias, maestro, por brindarnos este espacio. Me gustaría empezar de una vez con el tema, empezando con la pregunta, ¿qué es? ¿Cuál considera que es la principal finalidad del concurso mercantil? Sí, muchas gracias, Ana, por esta conversación. Y bueno, como tú sabrás, una de las pasiones mías es precisamente el estudio del concurso mercantil. Y esta pregunta que haces es fundamental porque el fin del concurso mercantil lo podemos encontrar en su artículo tercero de la Ley de Concursos Mercantiles vigente y nos la divide en dos partes. Primero nos habla de la finalidad del concurso, de la parte propiamente de la conciliación que le llaman, y una segunda parte que es ya la parte que le denominamos quiebra. Pero bueno, más allá de la regulación, Ana, a mí me gustaría platicarles a todas las personas que están acompañándonos hoy, los colegas y no colegas, acerca de el fin es más grande que lo que dice la ley. Eh, lo más importante que debemos de considerar es que el concurso mercantil pretende regular un fenómeno económico que de alguna manera puede traer un problema grave, dado que si consideramos que hubiera empresas tan grandes que generen un activo muy importante en la sociedad o que varias empresas de ese tamaño al mismo tiempo entraran en una recesión de pagos, generarían un conflicto mayúsculo. Entonces, más allá del artículo tercero de la ley de concursos, tenemos que ver que el espíritu de esta ley, desde que fue creada y como se llamaba anteriormente, la ley de quiebras y suspensión de pagos, hoy concurso mercantil, siempre ha tenido la finalidad o como principal función social la de no permitir que se propague un problema de insolvencia o de no pago. Porque finalmente las empresas que son muy grandes y que generan una gran economía en un sector o en una región, incluso para un país, puede ser de tal magnitud que lleven a una crisis de todos sus proveedores, porque hay empresas que tienen muchísimos proveedores. Entonces, imagínense que de alguna forma alguna de esas empresas tuviera que entrar, para empezar, en una cesación de pagos. Es decir, que no empieza a pagar a tiempo sus facturas, que todos sus pagos se empiezan a retrasar y que de repente se suspenden completamente. Entonces, realmente ahí estamos ante una situación muy grave porque muchas empresas que son pequeñas subsisten a veces solamente de ese cliente y le surten algún tipo o le proveen algún tipo de bien o servicio y para ellos realmente todo su capital está puesto y todos sus ingresos y todas sus actividades está puesto en unas, dijéramos que en una sola persona, en un solo cliente. Entonces realmente sí es muy grave y máxime si de alguna forma es su mayor punto de venta o su cliente más importante, seguramente el que cese en un pago uno de estas empresas grandes, pues puede llevar al concurso o a la quiebra de otras pequeñas empresas. Entonces, bueno, la principal finalidad del concurso mercantil es regular esta falta de pago. Porque la ley es muy clara cuando te señala que cuando inicie
Es decir, cuando haya falta de pago o lo que se denomina en la ley como cesación de los pagos, es inmediatamente un primer elemento que aparece para someter a una empresa al concurso mercantil. Y el segundo elemento te dice que es dos o más acreedores. Entonces realmente es muy poquito la tolerancia. En el momento en que una empresa deja de pagar a dos o más proveedores o a dos o más personas con las que tiene relación económica, desde ese momento ya se encuentra verdaderamente en un problema de cesación de pagos y ya podría encuadrarse en una cuestión de concurso mercantil. Ahora, este extremo es muy relevante porque uno diría, bueno, pues es que cualquiera podría entrar en una cesación de pagos. Sí, sí es cierto, pero el problema que tenemos es que nuevamente, si esta cesación de pagos, lo único que es que está dando un tiempo para que se recupere para algún pago o para a su vez alguna recuperación que tenga que hacer la empresa, no hay tanto problema. Pero si el problema de la cesación de pagos es porque ya no tiene recursos, es porque realmente la empresa está quebrada, entonces ahí sí nos enfrentamos a una situación muy grave, porque dijéramos que la cesación de pagos lo que oculta en el fondo es la insolvencia de una persona, es decir, la incapacidad de hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles. Ok, perfecto. Pues creo que nos quedó muy claro cuál es la finalidad del concurso mercantil. Y siguiendo con este mismo tema, me gustaría preguntarle si el concurso mercantil es una subespecialidad del derecho mercantil o entonces cómo se puede categorizar. Sí, claro, tienes razón, abogada. Cuando haces esta pregunta, pues porque a veces cuando vemos que hablamos del derecho mercantil, a veces pensamos que solamente se da entre privados, pero realmente cuando vemos el fenómeno del concurso mercantil, vemos que los privados también pueden incidir en la esfera económica, incluso de los gobiernos. Yo te diría que alguno de los principales acreedores de las empresas, pues es precisamente Hacienda, ¿verdad? Porque finalmente, pues también es un acreedor. Si no le pagas los impuestos, finalmente, cuando tú te das de alta y generas una alta ante Hacienda, estás formando parte o formas parte del sistema financiero mexicano y de alguna manera también tienes una responsabilidad económica de pagar impuestos para efectos de que se puedan seguir generando las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar tu función como comerciante, como empresario. Y en ese sentido, pues vamos a ver ahí que este derecho concursal sí es una subespecialidad del derecho mercantil y yo diría también que a veces llega a tocar puntos donde podemos ver que hasta pareciera de derecho público, porque incluso por ahí hay regulación en la misma ley de concursos mercantiles donde se involucra la intervención del Ministerio Público y no en la búsqueda de delitos, sino más bien como una parte, como un abogado especializado para detectar también la incapacidad de pago. Entonces, bueno, definitivamente sí, el concurso mercantil está dentro del derecho mercantil, sí es una subespecialidad, pero roza en esta parte de interés público. ¿Por qué? Porque al final las empresas es de interés de la sociedad que las mismas se conserven y si las mismas de alguna forma tienen que cerrar, deberán de hacer el menos perjuicio hacia todos sus acreedores y hacia todo su público, incluso no afectarlo. Y te puedo poner un ejemplo, ¿no? Hace algunos años estuvieron llegando a México ciertos autos, por ejemplo, de algunos países
que vinieron a explorar a ver si México podía ser un mercado para la venta de sus automóviles y de toda su industria automotriz. Hubo problemas porque no hubo los lugares necesarios de talleres, ni se le dio tampoco el debido cuidado para tener los suficientes refacciones, y entonces estas empresas tuvieron que cerrar e irse. Y bueno, todas las personas, todos los mexicanos que adquirieron un auto, pues de repente se quedaron con un auto inservible. ¿Por qué? Porque no había refacciones, ya nadie los podía a veces arreglar porque se requerían ciertos planos o ciertas actividades especializadas de las empresas. Entonces, bueno, como eso te puedo platicar muchísimas más problemas que ha habido en cuanto al comercio en México, y como en México en varios países, de ahí la necesidad de que esta subespecialidad del derecho mercantil sí tiene un rasgo muy interesante de interés público. Ok, creo que justo con eso nos contesta también un poco sobre la siguiente pregunta que le quiero plantear, porque es un tema de la función social y este tema de interés público. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si el concurso mercantil es un derecho especializado para las empresas, puede tener una función social? ¿Con qué se basa esa función social? Sí, sí, claro, claro, abogada. Bueno, es nuevamente lo que estaba yo comentando hace unos minutos, en el sentido de que la función social es no permitir que haya empresas que generen e incluso pues en el público, no sé si hace poco escuchaste por ahí o la gente que nos está viendo se enteró acerca de hubo una crisis con una empresa que no pudo, creo que le doblaron el boletaje o le falsificaron su boletaje y entonces la gente no podía entrar a un espectáculo. Entonces, bueno, ese tipo de, pero eran muchísima gente, estamos hablando de, creo que había hasta miles de personas, o por lo menos cientos de Sí. personas. Entonces, bueno, este tipo de problemas, como vemos, pues a lo mejor dice uno, bueno, es poquito dinero, sí, pero si estamos hablando de que ya son cientos o miles de personas, pues esto puede ser muy grave. Igual, por ejemplo, cuando las empresas de transporte tienen problemas, o las empresas que, imagínate, que dan algún tipo de servicio de alimentos, algún tipo de proveeduría muy especializada, como podría ser incluso la tortilla o como puede ser algún elemento básico, porque al final vemos que las empresas, si bien es cierto, pertenecen a personas privadas, también cumplen una función social porque son una necesidad. Si en algún lugar, por ejemplo, incluso cuando tú tienes una casa y de repente en la esquina van y te ponen un centro comercial, pues tu plusvalía sube como inmueble. Y bueno, igualmente, porque a lo mejor empieza a haber más personas, hay mejores servicios, el gobierno tiene que invertir más en esas zonas. Entonces, bueno, realmente como vemos, las empresas sí son promotoras de la economía y son promotoras de hacer que el dinero circule, que el efectivo circule. Y esta función social no nada más ya en grandes cantidades pertenece solamente a los empresarios, sino al final el dinero con el que se mueve la economía, pues es dinero del Banco de México y nos pertenece a todos. Ok, perfecto. Me gustaría hacer otra pregunta. Esta va encaminada al concurso mercantil, a su sentencia, y es, ¿cuáles son los efectos más importantes que tiene la sentencia del concurso mercantil? Bien, esta pregunta, abogada, la podemos ver. Su respuesta está en el artículo 43 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que nos habla del contenido de la sentencia y el cual
en cada una de sus 15 fracciones nos va desarrollando como es muy, esta sentencia se parece mucho a lo que nosotros conocemos como en materia del juicio ejecutivo mercantil, lo que le llamamos el auto de exequendum, ¿no? Donde primero se ejecuta, y luego ya se hacen los pasos. Entonces, curiosamente también a esta sentencia a la que te refieres, esta sentencia le llamamos sentencia de apertura, porque no es una sentencia con la que termina el concurso, sino más bien es con la que inicia el concurso mercantil. Entonces realmente es muy interesante, es muy atípica, porque realmente esta sentencia lo que está juzgando es que sí se dan los supuestos para tener un concurso mercantil. Es decir, al reunirse los elementos que la ley nos propone para evidenciar una situación de falta de pago de un comerciante que es relevante, que tiene de alguna forma más de dos acreedores, pues nos está diciendo que debe dictarse una sentencia. Ahora, esta sentencia de concurso mercantil no lo va a llevar directamente, evidentemente, a la quiebra, sino vemos que, como lo habíamos comentado, el artículo 3 nos habla de que el concurso mercantil tiene como dos etapas importantes. Una etapa es todo un proceso amplio, conciliatorio, para tratar de que la empresa se conserve, y la otra parte sí ya es un proceso, dijéramos, de liquidación, pero es una liquidación forzosa. Pero para entrar a todo esto, primero debe de haber una sentencia que determine la existencia del concurso mercantil. Y a mí me parece que uno de los efectos, hay muchos efectos, realmente creo que ahí tendríamos incluso que tener toda una conversación sobre los efectos, porque son muchos, pero tal vez para mí uno de los más importantes efectos de la sentencia de concurso mercantil es que cambia el estado jurídico de la persona empresa, dijéramos, de la persona moral. Y dijéramos que lo vamos a asimilar a un incapaz. Como mediante esta sentencia lo que te va a generar primero es como una intervención para saber qué está pasando, qué estás haciendo mal, si estás haciendo algo mal, y por otra parte detectar la gravedad de tu estado de incapacidad, bueno, de la empresa, la incapacidad que pudiera tener de pago. De ahí la importancia de esta sentencia, porque esta sentencia cambia el estado jurídico, incluso de los socios. Entonces, los efectos son muy relevantes porque determina un cambio en el estado jurídico de la persona que es objeto de esta sentencia y que lo mete ya de lleno en el proceso de concurso, y que lo podría llevar, en el peor de los casos, a una declaración de quiebra, donde su consecuencia sería la enajenación de la empresa en partes para recuperar lo que sea posible y con su producto pagarle en medida de lo posible a todos y cada uno de los acreedores, con cierta orden o prelación conforme los créditos, conforme a la ley te va marcando. Ok. Bueno, y para cerrar, me gustaría hacer una pregunta un poco regresando a este tema de la función social. Es un tema más personal, una opinión más personal. ¿Usted cómo cree que se podría fortalecer este tema de la función social? Porque digo, si bien han habido ya estos temas en otras ramas del derecho, ¿no? Hasta en general, ¿cuál es la función social de un abogado? ¿Cómo se podría fortalecer o cuáles son estos retos que enfrenta hoy en día en México con todo lo que está pasando, reformas, teoría de la Constitución? ¿Cómo se podría fortalecer esta función social del concurso mercantil? Muy buena tu pregunta, abogada, ¿eh? Realmente muy interesante, porque
Estás visualizando, pues, mira, realmente, vaya, es una pregunta clave, porque yo te voy a decir que la ley de concursos mercantiles es una ley relativamente nueva. Estamos hablando que es una ley que tiene 24 años, o sea, es una ley del año 2000. Entonces, realmente, pues si tú te pones a ver, 24 años para la, dijéramos, implementación de una ley, pues es poco tiempo. Entonces, anteriormente, por ejemplo, incluso vemos que había jueces especializados en quiebra y suspensión de pagos, pero pertenecían al fuero común, es decir, al Tribunal Superior de cada uno de los estados. Y había ahí personas especializadas que conocían el concurso mercantil. Con la, dijéramos, nueva ley, ¿no?, del año 2000, esta competencia se pasa a los jueces federales. Entonces realmente no había una tradición de toda una generación de conocimiento procesal para llevar debidamente esta clase de juicios. Y bueno, lo que se dice, ¿no? Hay una curva de aprendizaje, pero además esta curva de aprendizaje, pues lo haces con los juicios ya ahí. O sea, ni siquiera es con que tengas un poquito de tiempo para la preparación, sino que haz de cuenta, te dicen, pues ahora usted va a ser juez de concurso mercantil. Y a veces, pues el juez de concurso mercantil no puede ser un juez solamente que conozca de materia civil, o solamente de materia mercantil, o solamente de materia de sociedades mercantiles, tiene que, o de materia penal, sino tiene que ser un abogado que tiene que ser muy especializado. Y esos, pues no hubo oportunidad de generar muchos. Por otra parte, la problemática que yo también veo es que se creó un Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que con todo respeto, a mí en lo personal me parece que no ha servido para mucho, porque me parece que es caro, me parece que no está especializado, que realmente es incluso muy burocrático y administrativo, cuando en realidad para entender el fenómeno de lo empresarial debían estar involucradas las empresas. O sea, ¿cómo es posible que por decirles un caso, un señor que se dedica o es especializado en la atención a los dientes, pues de repente ahora es nombrado un visitador o un conciliador? Pues digo, o sea, a lo mejor puede tener mucho estudio, pero realmente pues ahí nos haría falta, por ejemplo, que llegaran empresarios. Y nosotros vemos, por ejemplo, incluso en redes sociales, pues tenemos muchos empresarios que nos platican cosas muy interesantes. ¿Por qué no ver si alguno de ellos los podemos preparar para que ellos pudieran ayudarnos y ser realmente los síndicos, los visitadores, los conciliadores, los que podían revisar las empresas, porque ellos son empresarios, ellos saben de empresa y ellos pueden saber que realmente empresa pudiera en su momento salvarse o no salvarse, ¿no? Entonces, bueno, en esto que tú comentas, a mí me parece que, bueno, la modificación que está habiendo a nivel constitucional, sí, evidentemente va a afectar todo, o va, bueno, no afectar, sino lo va a cambiar. O sea, estamos ante un cambio que realmente desconocemos. Entonces, estamos realmente ante una incertidumbre porque se está planteando ya un nuevo modelo judicial. Sin embargo, la regulación abogada es la misma porque no cambió ni lo procesal, ni cambiaron las leyes sustantivas. Entonces, realmente lo único que está cambiando son las personas que van a aplicar el derecho. Entonces, bueno, nuevamente ahí estaremos entrando a curvas de aprendizaje, o sea, lo ideal es que las gentes nuevas que lleguen, si es que esto prevalece, que los nuevos juzgadores que lleguen, pues sean personas que realmente sean conocedores de la materia y no sean simples
personas burócratas que no entienden mucho y que, pues como lo que se dice, ¿no? No hay esta experiencia que les permita de alguna forma ver que la impartición de justicia también evidentemente es una función social y que todos los mexicanos queremos tener un buen juzgador o juzgadora. Así es. Bueno, pues me gustaría concluir. La verdad es que este tema ha sido muy importante y muy relevante, no solo para los estudiantes o colegas abogados que sabemos sobre derecho, sino al final el tema nos da para más. Todos estamos involucrados en algún tipo de empresa, los empleos, y justo de esto se basa la función social y qué bueno que la gente pueda conocerlo. Agradezco mucho su participación y su tiempo, maestro Teoc, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Solo los invito a que sigan pendientes del canal del colegio. Vendrán nuevos conversatorios jurídicos. Me presento, soy Ana Paola Rodríguez Mozo y yo seré la conductora de nueva temporada del conversatorio jurídico. Nuevamente le agradezco mucho. Gracias por todo el aprendizaje. Gracias por profundizar en los temas de la función social del concurso mercantil. Y pues bueno, muchísimas gracias.